Nos volveremos a esta primera carta de Pedro dentro de unos meses. Este será el final por ahora. Ya el otro mes ya iniciaremos con una clase de escuela dominical. Entonces, dile al Señor haber bendecido esto que hemos estudiado hasta ahora. Y vamos a estar leyendo Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mensaje en esta mañana lo he titulado: Nuestra identidad en Cristo por su misericordia. Nuestra identidad en Cristo por su misericordia. Al inicio de esta carta, el apóstol Pedro habla y dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados ya no están en su patria, han sido sacados de donde era su lugar, de donde ellos estaban. Ahora habla también de la dispersión, aquellos lugares lejos, lejanos, y nos habla de varios lugares. Y todo esto ha pasado por la voluntad de Dios para llevarlos a esos lugares, primero por causa de Cristo, por causa de la persecución a ellos, por el Evangelio, pero también Dios los ha llevado ahí para que anuncien el mensaje de Cristo. Entonces nada ha estado fuera de la voluntad del Señor. También se nos dice en el primer capítulo que estos elegidos de Dios, estos llamados de Dios, están pasando pruebas, están pasando aflicción, diferentes luchas en su vida que Dios ha determinado para ellos. Probar su fe, esa fe que es probada. El apóstol los ha llevado entonces, en medio de todo esto, a ver la gracia de Dios, en medio de diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, recordándoles qué ha hecho Cristo por ellos, hacia dónde los ha llevado, recordándoles el sacrificio perfecto de Cristo. También les ha dicho lo que el Señor, como esa piedra viva, está haciendo en aquellos que ha llamado. Los ha acercado a Él, los está edificando, los está uniendo a esa casa espiritual que el Señor está construyendo, su iglesia, los cuales el Señor tiene para Él. Les ha recordado también que ellos son ese sacerdocio santo y su propósito para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Sacrificios espirituales. Y hoy lo que vamos a ver es más de lo que Cristo ha hecho por aquellos que ha elegido. Todo esto que vamos a ver hoy está mucho en relación a las figuras y sombras que estuvieron en el Antiguo Testamento o en el pacto antiguo. El Señor les mostrará a todos estos que han sido acercados a Él y lo que ahora son delante de Él, pero también lo que eran. Entonces, primero, lo que nosotros somos en Cristo. Y versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, también pueblo escogido o familia escogida. Y aparece un pero ahí. Ese pero es la transición de aquellos desobedientes, de aquellos que han tropezado con la palabra de Dios, de aquellos que no han creído en Cristo, pero aquellos, en contraposición o a diferencia, aquellos que han creído en Cristo por su bondad, por su misericordia, por la palabra de Dios, esos son familia de Dios, esos son escogidos de Dios, son una descendencia para Dios. Y Pedro toma las palabras del profeta Isaías en Isaías 43, 20 y 21, y leo para ustedes:
Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Así dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, cumpliéndose esa palabra del Señor, de que Él tiene un pueblo, una descendencia. En Génesis 13:16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces Dios está cumpliendo su promesa de un pueblo que Él ha venido formando y haciendo, y tiene su cumplimiento total establecido en su iglesia, la cual ha sido escogida en Cristo Jesús, elegidos según la presencia de Dios. A Dios le agradó tener un pueblo escogido, una descendencia de aquellos que, al igual que Abraham, entrarían a ese pueblo por medio de la fe en un Salvador para ser su descendencia. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez le han tratado de buscar su árbol genealógico? ¿Dónde, qué ese apellido, que dónde vino y que vino de allá y que vino de aquí, de dónde salió usted? Y entonces ya lo trasladan a un lugar que hasta les han ofrecido hasta herencias, he escuchado, ¿verdad? Cosas realmente ilógicas. Bueno, el asunto es que, ¿dónde están sus raíces? Pues las del pueblo de Dios, sus raíces están en Cristo Jesús, están en Jesucristo. Igual que Abraham, podemos tener la confianza de ser justificados por la fe en un Salvador. Debo aclarar que no es la fe, la motivación o la razón para hacer descendencia, sino el puro afecto de la voluntad del Señor al llamar a un pueblo y escogerlo. Es por eso, es porque Dios así lo ha querido. Dice Deuteronomio 10:15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Es porque Dios quiso, no es porque vio algo en mí, no, Dios ha escogido porque Él quiso hacerlo, por el puro afecto de su voluntad, como dice la carta a los Efesios. En el verso 9 llama a este pueblo también como aquel pueblo que ha sido adquirido por Dios. Ahí dice, adquirido por Dios. La palabra en el original griego es la palabra genos. Y ahora usa la palabra laos para referirse al pueblo de Dios. En Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios reclama para sí un pueblo, deja ir, este es mi pueblo. Dios mismo declara la pertenencia de un pueblo a través de los tiempos. Se ha constituido para Él. Es una verdad que está entretejida a través de toda la Biblia. Cuando usted ve ese Dios del pacto, ese Dios que se ha comprometido en tener un pueblo para sí mismo. Este pueblo tiene a Dios como el Dios de la Biblia, no es otro Dios, es el Dios que está en las Escrituras. Y se mostró en llamar a hombres y mujeres para ser aquellos que de entre todos los pueblos tenían una sola esperanza en un Salvador. No eran los hijos de Abraham físicos, no los circuncidados físicamente, sino los circuncidados de corazón. Aquellos que serían llamados para ser pueblo de Dios y creerían la promesa de un Salvador. Este pueblo es el Israel de Dios. Pueblo de Dios. Aquellos que han sido circuncidados en sus corazones, no físicamente. Los que han nacido de nuevo. Decía el apóstol Pablo a los Gálatas lo siguiente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? La regla de la nueva vida en Cristo. Misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ese pueblo de Dios. Esa nueva creación,
ese pacto que ha sido confirmado. Son pueblo de Dios en Cristo porque Él los ha comprado con su sangre. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es en Cristo que somos pueblo. Es en Cristo purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Judíos y gentiles, judíos creyentes en Cristo. Porque no lo asociemos a una etnia o a una región, sino judíos creyentes en Cristo y gentiles igualmente, para formar un solo pueblo en Cristo. El Señor quitaría toda enemistad para mostrar finalmente que su pueblo no era la raza física o en una región del mundo, sino un pueblo que tiene un mismo Salvador. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice la Biblia. Colosenses 3:10. El propósito que finalmente sería mostrado sería la gloria de Cristo en su iglesia, su pueblo. Ese pueblo estará al final de la historia. Es el pueblo de Dios y serán reunidos según el plan perfecto de Dios. Dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La promesa de Dios, de un pueblo escogido, de un pueblo adquirido. En segundo lugar, real sacerdocio. La semana pasada nosotros estudiamos un poquito acerca de este sacerdocio de Dios. Nosotros recordamos que solamente tenemos un sumo sacerdote, el cual es Cristo. Solo Él. Él entró a los cielos, habiendo cumplido todas las exigencias de la ley, habiendo muerto y habiendo pagado. Él es nuestro único sacerdote y sumo sacerdote, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Él ha determinado un sacerdocio para su pueblo. Aquel sacerdocio en el antiguo pacto eran hombres que eran puestos por Dios y elegidos para ser intercesores. Ellos tenían que ofrecer por sí mismos y también por el pueblo. Entrar una sola vez delante de Dios. No podían entrar en todo tiempo, una vez al año para ofrecer. No podían acercarse en cualquier momento. Nosotros en Jesucristo podemos acercarnos en todo momento a Dios. Es una gracia. Dios ha entregado entonces y ha llamado a su pueblo sacerdocio. El Señor trató con el pecado, con nuestro pecado, y nosotros en ese sentido también. No podemos ser sacerdotes. Ya, de hecho, cualquiera que quiere tomar este nombre para hacer lo que Cristo hizo está pecando. Nadie puede tomarlo. Pero en un sentido su pueblo ejerce ese ministerio cuando unos a otros vivimos vidas santas y buscamos la santidad en medio del pueblo de Dios. El sacerdote debe ser santo. Hombres y mujeres santos para Dios. Yo no voy a, como este pueblo, yo no voy a andar en pecado, ni en prácticas de pecado. Y si yo veo a mi hermano en pecado, yo le voy a decir, hermano, vea, eso está en pecado. ¿Sabían que cuando había lepra en alguno en el pueblo, el sacerdote era el que tenía que ir a verlo? Ah, sí, es lepra. De hecho, tanto era así, eso está en Levítico, que hasta en la casa, y decían, sí, bote esa pared, no sirve. O sea, en medio de nosotros tenemos que exhortarnos en amor, en conocimiento y bondad de la palabra del Señor, y no dejar a ese hermano en pecado, sino vaya a Cristo, vaya a Cristo. Pero también ese sacerdote debía hacer otras cosas, debía instruir al pueblo. Esa es otra de las funciones que hacía, instruir al pueblo en la palabra de Dios. Y es algo como hacemos en este nuevo pacto, porque su pueblo tiene en su corazón grabado su ley y sus mandamientos. Entonces hablamos unos con otros la palabra de Dios. Y qué gozo, ¿verdad? ¿Pudo usted meditar en el pasaje de esta semana? Tal vez usted encontró otras referencias en la Biblia relacionadas a ese pasaje y decirle, vea hermano, vea qué hermoso lo que dice este pasaje y vea cómo se relaciona con ese. ¿Por qué no hacer cosas como estas?
¿Por qué en su meditación de esta semana usted no podría compartir en la palabra de Dios algo que el Señor le mostró con un hermano? ¡Qué bendición! En su propia casa y en su propia familia, los papás deben hacer eso con sus hijos. Enseñarles la palabra de Dios. También los sacerdotes debían interceder. Samuel fue uno que intercedió. Y él decía, yo no puedo dejar de hacer esto, de interceder, porque estaría pecando contra Dios. Oramos los unos por los otros. Entonces ejercemos ese sacerdocio en ese sentido. Pero ahora también no solamente es un sacerdocio santo, sino real. Y eso nos recuerda que nosotros tenemos un rey. Nuestro Dios es nuestro rey, Jesucristo. Dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es real. Y esto nos habla del carácter digno que debe mostrar todo creyente que tiene a Cristo como su rey. Esa realeza no debe llevar a ninguno al orgullo, sino al lugar de privilegio que Dios nos ha elevado como parte de ser su pueblo. Es interesante, nosotros no tenemos en este momento, aquí por lo menos en Costa Rica, reyes, pero hay otros países que tienen ese tipo de cosas, reyes y reinas. Y ustedes tal vez alguna vez han visto cómo ellos tienen como una forma de comportarse, ¿verdad? No pueden vestirse de cualquier forma, tienen que cuidarse de cómo hablan, tienen que cuidarse de hasta cómo caminan, cómo comen, ¿verdad? Porque ellos tienen un estándar de cómo debe de vivir. Yo no sé cómo serán ellos ya en su interior, en sus casas, o no sé, ¿verdad? Pero lo que uno ve en la televisión es así como todo, ¿verdad? Tiene que ser de cierta forma. El pueblo de Dios es un pueblo llamado a vivir de acuerdo al llamado que ha recibido. Y no solamente aquí en la iglesia, en todo lugar de nuestra vida. Vivimos como aquellos que han sido llamados por el Rey para vivir de acuerdo a ese llamamiento. No podemos vivir de otra manera. Nuestro Rey nos libertó del pecado. No podemos vivir como aquellos que están atados a sus pecados. Antes servíamos a otro rey, el diablo, al pecado o al mundo. Éramos esclavos. Ahora hemos sido libertados de toda esclavitud y no vivimos en la práctica de pecado, sino que ahora servimos a este Dios en justicia. Lo que ahora somos, lo seremos un día en Cristo. Dice Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 7. Apocalipsis capítulo 1. Versículos 5 al 7 dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vendrá un día cuando reinaremos con Cristo. Reinaremos con Cristo. En el capítulo 5, versículo 10, también hay una referencia que es importante. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. También se habla de nosotros, y el Señor dice esto, que somos nación santa, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. El diccionario de la Real Academia Española se refiere a nación como conjunto de los habitantes de un país regidos por el mismo gobierno, o conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una misma tradición en común. Pero el concepto bíblico de nación no está atado a una región específica o a un mismo idioma o cultura, sino que lo que tienen en común ellos como nación es un rey. Dios es su rey. El Señor es su rey. La palabra griega
etos es la palabra usada por el apóstol Pablo en Romanos para hacer distinción, Romanos capítulo 9, para hacer distinción entre aquellos que eran judíos y los gentiles. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y esa palabra que es nación, es la misma palabra que el apóstol Pedro está usando aquí. Es el plan de Dios de llamar a aquellos que no eran su pueblo, para que sean su pueblo o nación. Él ya ha mostrado en tiempos pasados cómo a muchos que no eran judíos, Él los adhería a su pueblo, creyendo en Cristo. Podemos recordar a Ruth, podemos recordar a Naamán, hombres que en los tiempos pasados no eran del pueblo de Dios y fueron agregados como creyentes. Eran creyentes. Dios estaba mostrando que Él haría un pueblo de muchas naciones, de muchos lugares, que tendrían un rey que gobernaría sus corazones, que tendrían una sola ley, un mismo evangelio, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una sola iglesia, todos reunidos en la persona de Cristo. Esta es la nación de Dios, la nación santa de Dios, porque Cristo ha limpiado con su sangre. Es santa porque no andan en pos del mundo o de la vanidad de sus corazones. Es una nación santa de la cual sus ciudadanos sirven al mejor rey. Es la iglesia universal que se muestra ahora en muchas iglesias locales debido a las circunstancias. Esta nación e iglesia se reconoce porque en su gobierno tiene al mismo rey. Aquí yo no reino, reina Cristo. Y así en todas las iglesias locales el que debe reinar es Cristo. Y se hace lo que Él dice porque Él es la cabeza de la iglesia. No son los pastores. Él es el rey y dueño de su iglesia. Y hacemos lo que Él nos ha mandado por su palabra. Y todos sus ciudadanos sirven en su reino para su gloria. Y entonces aquí nos deja y nos da a entender lo que nosotros somos. Pero ahora, ¿para qué somos eso? ¿Para qué somos eso? ¿Cuál es el propósito? Entonces, ahí en 1 de Pedro capítulo 2 dice, versículo 9 a la mitad dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como unos versos anteriores, Pedro ya nos había dicho que el propósito de ser un sacerdocio santo para Dios era ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ahora nos da también otra razón de ser ese pueblo de Dios, ese sacerdocio para Dios. Es para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado como una nación. Entonces, Pedro nos trae varias imágenes del Antiguo Testamento para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Entonces recordamos que el Génesis, cuando todo estaba en tinieblas, cuando todo estaba desordenado y vacío, y entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y aquello que estaba en tinieblas, aquello que estaba desordenado y vacío, dejó de estar vacío, porque Dios es luz. Por eso necesitamos que Dios ilumine nuestras vidas para ordenar nuestros caminos, porque solo en su luz veremos la luz. Necesitamos su luz. Es la luz verdadera. La vida de toda persona en Cristo está así en tinieblas, desordenada y vacía, y hasta que la luz de Cristo lo alumbre. Los hombres sin Cristo están en tinieblas de error, de pecado y de maldad. ¿Cuáles tinieblas? Dice usted, pero si yo tengo los ojos abiertos. Sí, pero los tienes cegados para tu pecado. Los tienes cegados porque no puedes ver a Cristo como tu Señor y Salvador. Los tienes cegados porque no ves el error en que anda tu vida delante de Dios. Pero hasta que la luz de Cristo te alcance, entonces verás. Un rayo de su luz ilumina. Es como una pequeña lámpara en la oscuridad. Usted la pone e ilumina todo. Así es. Pero nosotros no nacemos en luz, nacemos en tinieblas.
Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice la Biblia. Amamos las tinieblas, amamos la oscuridad, amamos andar en nuestros pecados. ¿Cómo necesitamos? Oh Señor, ilumínanos. Trae, Señor, tu luz y haznos entender. El mismo diablo se ha encargado también de cegar nuestro entendimiento. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No les resplandezca. Pero gracias a Dios que Él alumbra, que Él alumbra. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, estas fueron sus palabras: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oh, que Dios envíe su luz y que aquellos que están en pecados vean su pecado y vayan a Cristo, confiesen su maldad y sean contados como su pueblo. Es la luz del evangelio de Cristo, anunciar sus proezas. ¿Cuáles son estas proezas? Que Dios en su amor ha enviado a su Hijo. Se encarnó siendo Dios y hombre, vivió una vida perfecta, mostró sus palabras y sus obras. El Mesías prometido fue a la cruz para morir y pagar con su perfecta vida la culpa del pecado de su pueblo. El único mediador entre Dios y los hombres es el profeta que nos habló las maravillas del Padre, el sacerdote que nos reconcilió con Dios, el Rey que nos liberta y gobierna nuestros corazones. Es el pan de vida, es el agua que sacia al pecador, es la paz que todo hombre necesita, está solamente en Cristo. El pastor que cuida de su rebaño, es la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Ninguno de los que ha confiado en Cristo morirá eternamente. Llevará a cada uno de ellos con Él para que sean su pueblo para siempre. Voy a contar las proezas de mi Dios. Voy a contar las proezas de mi Dios. Me impresiona cómo muchas veces, especialmente a veces los niños, ¿verdad? Usted les habla de su héroe favorito, oiga, y se saben toda la historia de él. Lo que hace, cómo hace, lo imitan. ¿Cómo quisiéramos que nuestros niños cuenten las proezas de Dios y crean las promesas de Dios? Ese debe ser nuestro héroe, nuestro Salvador y nuestro Señor. Dios es maravilloso y debemos reservar esas palabras para Él. Él es maravilloso. No hay grande como Él. Él es asombroso. ¿Quién es el único que puede llamar a pecadores en tinieblas a la luz admirable? Solamente Él, por su Espíritu y su palabra. Colosenses 1, 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Solo Él puede hacer eso, solamente Él. Dios cumplió, cumple y cumplirá sus promesas. A nadie más se le ha dado esta misión de anunciar estas virtudes, estas proezas. No se la dieron a los gobernantes del mundo. No se la dieron a los sabios del mundo. No se le dio a los ángeles. Se le ha dado al pueblo de Dios. A Él se le ha dado esta misión de anunciar esto. Las proezas, las virtudes de nuestro Salvador. Por eso su pueblo ha ido a través de todo el mundo llevando ese mensaje. Hay un mundo en tinieblas y nosotros éramos parte de ese mundo de error, de pecado, de maldad, hasta que Dios en su amor nos hizo nacer de nuevo para ser su pueblo. Y eso es lo que Pedro entonces nos está diciendo ahora. Entonces ya vimos lo que somos, para lo que hemos sido hechos pueblo de Dios, y ahora lo que no éramos, o lo que éramos, más bien lo que éramos. A cualquiera que se le haya subido un poquito el ego, nación adquirida, real sacerdocio, pueblo de, y sigue para arriba, ¿verdad? Como un globo inflado por helio.
Pero entonces Pedro nos recuerda, mira, aquí está lo que va a desinflar. Acuérdate. Recuerda, tú no eras nación, tú no eras sacerdocio, tú no eras pueblo, tú no eras nada. Y eso nos lleva a la humillación, pero también a alabar a Dios. Pedro nos pone en el lugar correcto. El profeta Oseas habló de estas cosas y Pedro toma esa misma idea. Al profeta Oseas, Dios le manda a tomar una mujer fornicaria, tomarla por esposa, y ella concibe hijos, y Dios le da nombre a esos hijos. Y todo esto para mostrar al pueblo de Israel su infidelidad, pero también la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas por amor de su nombre. Vamos a buscar Oseas, capítulo 1, versículos 6 al 8. Oseas. Oseas capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así éramos. Y Dios está tratando con su pueblo, está diciendo, miren, ustedes me han dejado, me han abandonado. Vean lo que han hecho ustedes. Pero si uno va al capítulo 2, no lo vamos a leer todo, pero ahí Dios muestra su misericordia. Dios muestra su misericordia. Y cómo Él atrae a aquella mujer y le muestra su benignidad y su bondad y la trae hacia Él. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios se compromete, un Dios de pacto, un Dios de amor y misericordia. Y Él llama a un pueblo, cuando no eran pueblo. En medio de su pecado, Él los rescata, los libra, los liberta y los trae así, porque ellos no podían por sí mismos. Es Dios quien se compromete a hacer esto. Es la misma verdad que encontramos en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí, bueno, hasta arriba, ¿verdad? Podía pensar uno, pero lo que Dios está declarando de su pueblo, lo que Él hará. Pero vea lo que dice el 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios de pacto, Dios que cumple sus promesas. Por eso somos nación santa, por eso pueblo adquirido, porque Dios cumple sus promesas. Qué gran misericordia de Dios, no lo merecían. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por ustedes, no es por nosotros, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por su misericordia. En ocasiones le he preguntado a personas, si hoy Dios determinara este último día para tu vida y te presentas delante de Dios y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar a mi reino?
Creo que la única respuesta sea: Señor, Señor, solo por tu misericordia. Solo por tu misericordia en tu Hijo. Porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Pero le recuerda, ustedes han vivido en idolatría. Ustedes han vivido en toda malicia y engaño. Pero es la gracia de Dios la cual los ha incluido para ser pueblo de Dios. Mire, porque Dios actuando justamente lo que nosotros merecemos no es la gloria, es el infierno. Es la condenación. Dios actuando justamente. Es pura misericordia no recibir lo que merecemos. ¿O alguien cree que merece la salvación? No, es pura misericordia de Dios. No fue nada en ustedes, fue el Señor que así lo quiso. Tuvieron un pasado malo, de maldad, de vergüenza. Eran dignos de recibir la ira de Dios, pero el Señor ha querido mostrarles su bondad. Misericordia. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas en esta mañana? La santidad marca de su pueblo. La santidad marca de su pueblo. Es maravilloso que Dios haya querido tener un pueblo. Es maravilloso. Y de esta manera lo que debe llenar nuestras vidas es de humildad, porque no éramos para nada. Y la alabanza debe ser para el Señor. La alabanza debe ser para Dios. La forma en cómo se describe a los creyentes no debe poner nunca en nosotros orgullo, nada de envanecimiento, sino alabar y considerar la gracia de nuestro Dios en cumplir su promesa. No éramos pueblo, no éramos nada, servíamos para nada. Fue Dios quien nos llamó para ser sacerdocio santo para Él y reinar con Él. Es alabar al Dios misericordioso. Hay líderes religiosos que han usado ese pasaje en 2 de Pedro 2:9 para elevar el pecado y la vanagloria en sus iglesias y congregaciones. Les han hecho sentir que son de alguna manera una clase de raza que tiene derecho a toda clase de bienes materiales en este mundo. Y que deben vivir aquí como ricos. Y que la forma de distinguirse que son pueblo de Dios es por la opulencia y el logro de las cosas obtenidas. Han usado ese pasaje. Vestidos, casas, edificios, viajes. Es porque somos hijos del rey y sacerdotes. Y que debemos mostrar en estas cosas materiales que entonces somos ese pueblo de Dios. Se elevan como pavos reales y exhiben su posición para humillar a otros. Miren, no hay nada de malo en tener buena ropa o una buena casa o poder viajar. Pero el pecado es creer que por esas cosas soy pueblo de Dios o real sacerdocio. Yo me pregunto, ¿por qué no hablan de la santidad? Porque es nación santa y sacerdocio. ¿Por qué no hablan de la santidad? Porque se nos recuerda en 2 ocasiones. No es una vida lejos del pecado y viviendo para Cristo en santidad que debe distinguir a la nación de Dios y al pueblo de Dios. No debe ser eso. No es esta la dignidad que pide de nosotros, porque Él dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿No es eso lo que debe distinguir al pueblo de Dios? Uno de los pecados de Israel fue este. Ellos debían anunciar la santidad del Señor, apartándose de toda maldad y no acercándose a los pueblos que vivían en idolatría. No juntándose con las otras naciones, haciendo lo que ellos hacían. Pero fracasaron, pues se enorgullecieron y fueron castigados. Cuidemos de andar como pueblo santo de Dios. Dios comienza su juicio en medio de su pueblo. Deje ese pecado. Deje esa amistad con esa persona que le está alejando del Señor. Deseche todo aquello que no sea para llevarlo a una vida más santa delante de Dios. La vanagloria y la vanidad es la marca de los que andan en el mundo y aman el mundo y las cosas del mundo. La vanagloria y la mundanalidad. Pero la santidad es la marca del pueblo de Dios que camina en humildad delante del Señor. Nosotros podemos ser
muy buenos señalando estas cosas, pero nosotros mismos también estarnos elevando encima de otros por ser bautistas reformados, por tener una confesión o tener pluralidad de pastores y muchas cosas que simplemente han sido por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido por gracia nada más. Si realmente hemos aprendido algo de este pasaje, es que fuimos llamados por Dios para servirle a Él y obedientemente, como nuestro Rey, poner a disposición todo lo que nosotros somos delante de Él, sirviéndole a Él. Eres nación, eres pueblo, eres sacerdote. ¿Por qué no estás sirviendo a Dios? Nuestra identidad no viene porque seamos o calvinistas o porque tengamos en memoria a hombres como Lutero. Nuestra identidad está en Cristo. Lutero y Calvino también no eran pueblo de Dios hasta que el Señor los atrajo en su misericordia. Un pueblo para adorar a Dios, un pueblo para ser fiel a Dios. Nunca nos enorgullezcamos. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias por traernos la luz. Gracias por afianzar esta iglesia en las verdades doctrinales que tanto necesitamos. Pero eso es pura gracia. Nosotros no podemos ver a otros así encima. Dios nos ayude para ser un pueblo santo. Porque los santos andan humildemente y los santos sirven más al Señor. Que andemos en la sinceridad del llamamiento al cual fuimos llamados. En segundo lugar, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dice 1 Samuel 12:22, pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Puede ser que hoy estés pasando tribulación. Puede ser que hoy estés pasando una prueba y una angustia que Dios ha determinado para tu vida. Pero debo de recordarte esto: Jehová no desampara a su pueblo. No lo desampara. En lo que estén pasando o en el lugar que estén. La posición donde estemos, el lugar donde estemos o la condición en la que estemos pasando no define lo que somos. Lo importante es estar haciendo esa voluntad del Señor. Es estar viviendo para Él. Es lo que Él ha dicho de nosotros en Cristo. Dios no desampara a su pueblo. Él se comprometió a tener un pueblo y no lo abandonó y no lo abandonará. Él no es como muchos esposos que juraron amor y compromiso a una mujer y después la dejaron. No es así. Dios se comprometió a tener un pueblo, envió a su Hijo, dio su vida, pagó el precio para acercarnos y reconciliarnos con Él. Él es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Es un Dios de compromiso. Es un Dios de pacto. Qué grande es su nombre. Él ha querido hacernos pueblo suyo. Qué identidad es esta, la cual tenemos en ese Dios de pacto. Somos pueblo de Dios y nadie puede quitarnos eso. ¿Podrá la enfermedad quitarnos eso? ¿Podrá la pobreza, el ser perseguidos o maltratados o aún la muerte quitar ese nombre que se nos ha dado como pueblo de Dios? En ninguna manera. Nada lo hará. Ellos serán su pueblo hoy y para siempre y un día reinarán con Cristo. Un día serviremos a Cristo sin obstáculo. Ya no habrá más pecado o dolor, persecución, angustia. Ellos serán su pueblo y Él su Dios para gloria de su nombre. Son su especial tesoro de entre toda su creación, porque Dios tiene cuidado especial de su pueblo. Dios tiene especial cuidado de aquellos que son los suyos. No olvides que tienes un rey que es tu defensor, un pastor que te alimenta, un sacerdote que intercede por ti y un Dios de toda misericordia. En tercer lugar,
Dios cumple el propósito en llamarnos, pero también nosotros debemos ir y cumplir ese propósito al cual hemos sido llamados. Él hizo un pueblo, una nación, un sacerdocio para que anuncie las virtudes suyas. Y qué bueno, qué sabiduría del Señor, porque después de decir que somos nación, que somos pueblo adquirido, no dice, vayan y anuncien que ustedes son el pueblo de Dios. Pónganse una camiseta y digan, son hijos del rey y hijas del rey. Pónganlo detrás de sus carros. Como veíamos ahora en la mañana y el libro que nos mostraba el pastor Eduardo, ¿verdad? Esas hijas del rey que, ¿verdad? Entonces ahora tienen que tener esas dietas y eso. No dice así. Eso Dios lo ha declarado a nosotros, pero no nos ha dicho, vayan y declaren eso, no. Vayan y anuncien quién soy yo y lo que he hecho por ustedes. Anuncien mi nombre. Eso es lo que Dios está pidiendo. Anuncien quién soy yo. Exaltamos y hablamos de nuestro rey. Si usted está en un país que no es su país, y si usted tiene algún aprecio por su país, posiblemente cuando alguien le pregunte, usted hablará buenas cosas de su país, ¿verdad? Ay, vieras que ya tenemos esto y vieras que tenemos. Y a veces sucede que le preguntan de sus gobernantes. Y lamentablemente no siempre podemos decir cosas buenas de nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios tiene al mejor rey de todos. Y no tenemos ninguna razón para no hablar de él. Más bien hablamos de él lo mejor que podamos. Hablamos del mejor rey, del mejor. No existe otro. El único y verdadero Dios. No hay nadie como él. Sus virtudes inigualables. Inigualables. Vamos a 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 17 y vean lo que Pablo hace. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habían de creer en él para vida eterna. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por su misericordia. Yo vine a anunciar aquí que soy pueblo de Dios. No, mire, soy el primero de los pecadores. Pero yo quiero exaltar a Cristo, a Dios, inmortal, invisible, al Dios poderoso. Anunciar las virtudes. Hay que anunciar el Evangelio. La gloria del Evangelio, el Evangelio glorioso. Hay que decirle al mundo que está en tinieblas y que solo hay una luz. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos los días debemos de pensar que hay un mundo en tinieblas de error, de pecado y de maldad, al cual muchos pertenecen y nosotros pertenecimos a ese mundo hasta que el Señor nos dio luz y nos sacó de ahí. Tal vez alguien llegó un día a tu vida y te habló de Cristo. Tal vez fueron tus papás. Tal vez ese compañero en el trabajo que te dio un tratado. Te habló del Evangelio. Aquí en esta mañana, este es un lugar que Dios nos ha mandado para anunciar su palabra y el Evangelio. Todo siervo fiel de Dios debe anunciar el Evangelio en cada predicación.
Pero no solamente nosotros, cada uno que ha recibido la gracia de Dios y su misericordia debe hablar de Él. Es una disciplina, es un deber, es un mandato anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Le pregunto a usted en este día, ¿usted está en tinieblas? Las tinieblas no dejan ver su condición o el camino que lleva. Tú vas a la condenación por tu pecado, vas al infierno, y las tinieblas de hoy, si mueres, serán tinieblas eternas en el infierno para todo aquel que no se ha arrepentido y confiado en Cristo. Pero hoy hay misericordia para usted. Tú eres un pecador, necesitas a Cristo. Y mostrarte tu pecado, mostrarte tu rebeldía, mostrarte lo que tú eres, mostrarte tu arrogancia de no venir a Cristo, es parte de la misericordia de Dios. Es parte de su misericordia. Mostrarte el camino errado que has llevado toda tu vida, es parte de su misericordia. Pero también la misericordia de mostrarte que hay un Salvador, que hay un Dios. No entramos a ser pueblo de Dios por asistir nada más a una iglesia, o porque tus papás, niños, sean creyentes, no. Entras a este pueblo por la fe en Cristo. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de sus pecados, ven a Él, porque Él nunca va a despreciar a nadie que viene a Él contrito y humillado. Los que vengan hoy a Él serán para siempre suyos y su pueblo. Pueden ser niños, jóvenes o adultos. No importa, porque su misericordia es grande para aquellos que vienen a Él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que somos en tu Hijo Jesucristo. Porque no éramos nada, más bien aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, hasta que tu misericordia nos alcanzó. Gracias, Señor, por tus promesas, porque tú eres un Dios que se ha comprometido en salvar un pueblo para su gloria. En Jesucristo, tu Hijo, Señor, tenemos salvación. Gracias por Él. Te pido, Señor, que nos perdones si nos hemos llenado de orgullo y de vanagloria. Hemos puesto la mirada en las cosas de esta vida y no andar santamente como tú pides de los tuyos. Perdónanos, Señor. Te pido, Señor, que tú abras los ojos de aquel que se encuentra en tinieblas. Tú puedes hacer esto, yo no puedo hacerlo, no puedo convencer a nadie, ni trasladarlo de las tinieblas a tu reino, solamente tú, Señor. Ten misericordia, oh Dios, así como tuviste misericordia de muchos de nosotros. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por estas verdades. Gracias por tu Hijo. Trata con nosotros, Señor. No nos dejes salir igual en esta mañana. Te alabamos y esto lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.